Bueno, ok, muchachos, vamos a empezar hoy día la clase, entonces. eh, Ahí está. ¿Se ve, cierto? ¿Lo ven, chicos? Se ve, profe. Ok, ya. Bueno, hoy día vamos entonces a tomar la siguiente unidad. Entonces, lo que vamos a revisar hoy son la escala de masas atómicas y la cantidad de sustancias. ¿Vale? Entonces, hoy día le vamos a dar un valor al peso de las moléculas y de los átomos. O sea, vamos a estudiar cuánto es lo que pesa un átomo, cuánto es lo que pesa una molécula y cómo yo puedo calcular ese valor a partir bueno, ciertas mediciones que se han realizado y que lo hemos estado comentando, digamos, en las clases anteriores. Bueno, para comenzar, les voy a mostrar este recuadro que están ahí observando. Denme un segundo que alguien está preguntando algo. Sí, bueno. Entonces, en esta imagen que pueden ver, eh, nos muestra la forma en que nosotros nombramos a eh, digamos, a la cantidad o a la unidad, según el sistema internacional, de dígitos que le van a dar un valor qué sé yo, a la masa, por ejemplo, cuando hablamos de gramos, a- al, al volumen, si estamos hablando de algún líquido, ¿no? En ml o en litros. Y bueno, como lo pueden ver, cuando yo tengo el valor 1, no tiene ningún nombre, pero ya cuando está en unidad de 10 es deca, cuando está en unidades de 100 es hecto, que vendría siendo también además eh, el, el- el índice que nosotros, o el superíndice que utilizamos para acortar la cifra, ¿no? Que por ejemplo es 10 elevado a 2, que simboliza que eso es una unidad de 100, ¿no? De 100 positivo, 10 elevado a 9, por ejemplo, que estaríamos hablando de este valor que sería giga. Entonces podría ser giga, o giga ml o gigagramos, y hasta arriba, el más grande, que es 10 elevado a 24, que vendría siendo iota, ¿no? Y eso es un valor que, bueno, es bastante grande, ¿no? Para el contrario, cuando estamos hablando de cifras que son menores a 1, en 0,1, nosotros ya sabemos que es un decimal, ¿no? Decigramo, decilitro. En centi es centímetro, ¿no? En milímetro, milígramo. Lo mismo en micro, ¿no? Microgramos, microlitros, en nano. Y esos también tienen la cifra o una forma de acotar ese valor y no anotar tantos ceros, ¿no? Se imaginan poniendo un valor de, no sé, yo optómetro, o sea, 0,00000000, o sea, me termino gastando la hoja del cuaderno anotando en ceros. Entonces, lo que se hace es resumir ese valor tan grande eh, poniendo un valor de 10 elevado a la menos 24. Entonces, por ejemplo, si tengo un valor de 6 por 10 a la menos 24, bueno, lo que tengo es todos estos ceros y acá al final un 6, ¿no? Eso es básicamente lo que nos indica la denotación de valores cuando yo los multiplico por 10 y anoto el superíndice de cuántos ceros está hacia la derecha o hacia la izquierda.
¿Tienen alguna duda con la notación cuando se dice un valor elevado o elevado a 10, elevado a 2? ¿O les queda claro estos valores? La forma de anotar estos valores. Sí, profe, por mi parte está claro, es notación científica. Ajá, ¿sí? Bueno, si después van saliendo dudas, me van preguntando. Bueno, siguiendo con cómo nosotros los químicos vamos valorizando el tamaño y la masa de un átomo, la valorización se da a partir del átomo de carbono. ¿Y de cuál carbono? El isótopo 12, ¿vale? Entonces, el valor que se le da al átomo de carbono 12 es de 12 UMA, que son unidades de masa atómica, ¿vale? Y bueno, si bien el valor del carbono 12 es de 12 UMA, entonces a partir de ese valor de 12 UMA es que nosotros calculamos cuál es en peso la diferencia que va a tener distintos valores o la diferencia de peso que va a existir entre el carbono y los demás átomos. Entonces, por ejemplo, un UMA, si yo lo divido 12 por la masa del átomo de carbono, que es 12 dividido en 12, eso sería un UMA. Entonces, en el fondo, un UMA es una doceava parte del átomo de carbono 12, por supuesto. ¿Vale? Eso sería un UMA. Bueno, si yo quisiera saber, por ejemplo, el valor de un elemento o cuánto es su peso con respecto como referencia al átomo de carbono 12, lo que yo tendría que saber es cuánto es la cantidad que tiene o cuánto es la diferencia de peso que hay entre el elemento que yo quiero investigar respecto al átomo de carbono 12. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un elemento X, que es un tercio del átomo de carbono 12, y tengo otro elemento Y, que es un medio del átomo de carbono 12, y tengo luego un tercer elemento Z, que es 2 veces la masa del átomo de carbono 12, lo que hago es relacionarlo respecto al átomo de carbono 12, o sea, sería 1 dividido en 3, ¿no? 1 dividido en 12, o sea 12 dividido en 2, perdón, 12 dividido en 3 y 12 en el último caso multiplicado por 2. Y ahí podría obtener los valores, ¿no? En el caso del primero sería 4 UMA, en el 4 del segundo sería 6 y en el caso del tercero serían 24, ¿no? Bueno, y es así como se elabora la escala de masas atómicas de los elementos, a partir del átomo de carbono 12 y los distintos elementos que hay en la tabla periódica, considerando también los isótopos, ¿vale? Bueno, pero en el fondo, cuando yo considero los isótopos, lo que hago es sacar un promedio. Por ejemplo, el átomo de carbono ya sabemos que tiene 3 isótopos, ¿cierto? Que era el carbono 12, el 13 y el 14. Vimos también que el hidrógeno tenía 3 isótopos, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es valorar la cantidad o la diferencia que existe en peso entre el átomo de carbono 12 y el átomo, por ejemplo, un isótopo del hidrógeno multiplicado por su abundancia. Luego sumo la cantidad que hay o la diferencia que hay entre el siguiente isótopo multiplicado también por su abundancia y finalmente, si hay un tercer isótopo, también calculo la diferencia de masa que hay entre ese elemento o ese isótopo eh, con el carbono 12, lo multiplico por su abundancia y el resultado de eso lo sumo. O sea, sumo el valor del isótopo 1, del 2 y del 3, lo multiplico por 100 y así obtengo el valor promedio del elemento que me estoy fijando. Y ese valor promedio se llama MPa o masa atómica promedio. Vale decir, como lo muestra esta ecuación, lo que hago es una sumatoria.
de el isótopo que miro por su abundancia dividido en 100. Bueno, en realidad sumo todos los isótopos. Aquí vamos a explicar un poquito mejor a partir de este ejemplo. Si yo tuviese el átomo de carbono 12 y quiero saber su masa promedio, lo que tengo que ver es el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Bueno, en este caso no nos dan el valor del carbono 14 porque es traza, o sea, no va a alterar mucho el valor final o el promedio final del carbono. Entonces, a partir de eso, lo que hago es, tomo el valor del carbono 12, que es, obviamente como el valor de masa atómica de los elementos está tomado a partir del carbono 12, ese toma un valor de 12 UMA, ya lo habíamos comentado. Y esa abundancia es del 98,89%. Entonces, multiplico 12 por 98,88, luego tomo el valor del carbono 13, que vendría siendo 13,00335, ¿no? Que esa es la diferencia que hay entre el carbono 12 y el carbono 13, y lo multiplico también por su abundancia, que vendría siendo 1,11. Finalmente, los resultados tanto del carbono 12 como del carbono 14 los sumo y los divido por 100. Entonces lo que me queda es el carbono 12 multiplicado por 98,89 más el carbono 13, el valor del carbono 13 que es 13,00335 UMA por 1,11 dividido en 100. Y ese me va a dar el valor del carbón promedio, que es 0,12. Y este valor que está acá es el que ustedes encuentran en la tabla periódica. ¿Vale? Entonces el valor que nosotros encontramos en la tabla periódica es un valor promedio con respecto a la masa, la unidad de masa atómica. ¿Vale? Y por supuesto ese valor está calculado como referencia al carbono 12. O sea, el hidrógeno, que es 1, está diciéndome que es la 12ª parte en peso del carbono 12. El oxígeno, que es 16, me está diciendo que respecto al carbono 12 la 16 es una 16, o sea, es 12 partido por 16, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene, por así decirlo, 16 UMAS o 16 unidades de masa atómica respecto al carbono 12. Vamos a mirar el siguiente ejemplo, donde tengo al potasio, ¿no? 39, 40 y 41, que son los isótopos, sus respectivos valores de masa atómica, ¿no? El 39 es 38,96371, el 40 es 401, perdón, y el 41 es 40,96183. Esos son los valores que toma el potasio respecto al carbono 12, ¿vale? O sea, se tomó el carbono 12, se decidió que su peso era de 12 y yo lo comparo con el potasio y para el 39 dio un valor de 38,9 y fracción 6,371. Luego para el 40, 39,396401. Y así después para el 41 que dio 40,961,883. ¿Vale? Bueno, para calcular la masa atómica promedio, entonces lo que hago es, tomo el valor del primero, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer masa atómica promedio igual 38,96371 por la abundancia en la Tierra más el siguiente isótopo, que es 39,96401 por su abundancia,
que es 0,012, cierro paréntesis, más el último que es, bueno, lo voy a poner acá abajito, 40, perdón. 40,96183 por 6,77. Y todo eso lo divido por 100. ¿Vale? Y ese valor me da la masa atómica promedio del potasio. A ver si lo pueden calcular. Si tienen calculadora por ahí, ¿me ayudan? Se lo agradecería. 39,09. Entonces daría 39,09. Vamos a ver la respuesta. Da más o menos un poquito más, pero aproximadamente es 39,09 o 988, ¿cierto? E incluso, y aquí voy a solucionar algunas dudas que puedan tener, esto yo lo puedo aproximar y decir que es 39,1. ¿Vale? Si yo aproximo esta cifra, este es cercano a 9, si este es 9, se puede pasar un poco, puedo aproximar ese, si aproximo ese, también podría aproximar ese, y ese me va a dar un 1, ¿no? Ocupo la regla de aproximaciones y me daría que es aproximadamente 39,1. Entonces, en tablas periódicas, el valor del potasio puede ser 39, todo ese número, 0,9988, o en otras le pueden decir que es 39,1, o simplemente 39,09, ¿vale? Pero el valor sigue siendo 39 y un decimal o dos que son cercanos a 0,1. ¿Ok? Bueno, es por esto que cuando nosotros, digamos, buscamos en la tabla periódica los valores de los elementos, no todos son números enteros, porque está considerado precisamente el valor del promedio de sus isótopos, ¿vale? Y por eso, como los isótopos no dan números enteros, acá queda claro que el valor de potasio no da números enteros. Lo que tenemos es un valor de estos tres, en este caso un valor promedio, y ese es el que se anota en la tabla periódica de los elementos. Es así entonces como para el caso del hidrógeno, nosotros usualmente lo anotamos como 1, pero si anotáramos todos los decimales sería 1,008. En el caso del helio lo mismo, sería 4,003, pero lo puedo tomar como 4 porque ese valor que está después de del tercer cero, ¿no? O sea, de la tercera posición, después de la coma, no me altera mucho los resultados. Bueno, incluso en el caso del oxígeno, nosotros muchas veces lo anotamos como 16. ¿Y por qué? Porque 15,999 es muy cercano a 16, entonces también lo puedo tomar como 16. No me va a alterar en demasía el resultado. Luego, si yo lo tomo como 15 a secas, sí hay una diferencia grande porque estoy hablando de prácticamente un valor de masa atómica de diferencia. Entre 14 y 16 sí hay una gran diferencia, pero entre 15, 999 y 16 no hay una gran diferencia. ¿Vale? Lo mismo en el caso del calcio, yo puedo ocupar perfectamente 40 o 40,07 o aproximarlo 40,08 y no va a pasar nada. La diferencia no es tan grande. Y en el caso del cobre, 63,5 perfectamente lo podría ocupar. Y no 63,500, o sea, 546. Lo que sí no puedo decir es que el cobre es 63, porque estoy quitando la mitad de un valor de masa atómica, lo cual es bastante. Entonces, pero sí puedo poner que es 63,5 o 63,55. Y ahí aproximo este valor a un valor más pequeño. ¿Vale?
Bueno, aquí voy con la referencia en las masas que nosotros encontramos en los átomos, y lo que vamos a encontrar a los valores que vamos a encontrar en la tabla periódica, están referenciados al átomo de carbono, carbono 12, en un principio, pero además esos valores a nosotros nos permiten poder unir estas masas, estos valores de peso de los elementos en una definición o en un valor que nosotros le llamamos mol. En los químicos a un valor lo asociamos a mol, que es una cantidad. ¿Cantidad de qué? Bueno, el mol lo asociamos a una cantidad de átomos y a una cantidad de moléculas. A ver, aterrizando un poco el ejemplo del concepto mol, nosotros cuando hablamos de pares, ¿a qué nos referimos? Si yo les hablo un par de zapatillas, ¿a qué me refiero? A un grupo. ¿Pero qué valor toma esa unidad? ¿Cuántos son? Ah, 1. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántas zapatillas son un par? 2. Son 2. Son 2. O sea, cuando yo hablo de un par, yo entiendo que estoy hablando de mis zapatillas, o sea, de 2 zapatillas. Yo no hablo de un par de zapatillas de una sola zapatilla. Un par siempre son 2. Un par de autos son 2 autos, ¿no? Un par de motos son 2 motos. Y así, cada vez que yo menciono un par, estoy hablando de 2 cosas, ¿no? Si hablo de una docena, estoy hablando de que hay 12 cosas, ¿no? No 13, no 14, no una, no, 12 cosas. Que lo que sea, por ejemplo, una docena de huevos, yo sé que son 12 huevos. Y eso lo tenemos interiorizado, ¿no? Lo mismo si me hablan de centenas. Yo sé lo que son centenas, son 100 cosas, ¿no? Un ejército de 100 personas, una centuria, 100 años, yo digo una centena de años, ¿no? Entonces, hay ciertos valores que nosotros los acortamos a partir de un nombre para no, digamos, hacerlo más pequeño en el valor, en el concepto de valor, pero que simboliza una cantidad que es mayor a la que representa ese solo valor, ¿no? O sea, yo digo una centena, estoy hablando de 100. Si digo 2 centenas, estoy hablando de 200, ¿no? Lo mismo, si estoy hablando de 2 docenas, estoy hablando de 24 cosas. Lo mismo, si hablo de 4 pares, ¿de cuánto estoy hablando si yo digo 4 pares? 8. De 8 cosas. Pero yo las minimizo, las achico a partir del concepto de decir 2 pares, un par, 10 pares, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en química. Nosotros hablamos de moles. ¿Para qué? Para así poder disminuir el número de cosas o el valor de las cosas que estoy haciendo, porque si no tengo que anotar un valor muy grande. Profe, ¿por qué no silencia los micrófonos? Eso quiero hacer. Perdón. Entonces, eso es en el fondo lo que nosotros utilizamos en el concepto mol. Y el concepto mol se van a dar cuenta que lo utilizamos para 2 cosas. Para hablar de una cantidad de átomos, cuando yo estoy hablando de elementos, por ejemplo, yo hablo de un mol de hidrógeno, pero también hablo de un mol de agua. O sea, puedo mencionar un mol de hidrógeno, puedo mencionar un mol de agua, incluso yo podría decir que existen moles de autos. ¿Por qué? Porque el mol es un valor tal cual como pares. Si yo hablo de un par, hablo de 2 cosas y de lo que sea. Si hablo de una docena, hablo de 12 cosas y de lo que sea. Bueno, en el concepto mol pasa lo mismo. Pero en química nosotros hablamos de mol para referirnos a átomos y moléculas. Bueno, es en este caso que también se toma como referencia el átomo de carbono, el átomo de carbono 12, y como el átomo de carbono 12 en la unidad de masa atómica es igual a 12, nosotros le designamos un valor en masa, y ese valor en masa es de 12 gramos. O sea, cuando yo voy a mirar la tabla periódica y veo que el átomo de carbono es 12, o el átomo de carbono 12 es 12,
o el átomo de carbono que me aparece en la tabla periódica es 12,01, lo que yo estoy asociando es a que ese valor es igual a 12 gramos. ¿Y por qué ese valor es igual a 12 gramos? Porque ese valor representa a 6,022045 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. O sea, así como yo tengo un par de autos que van a pesar, qué sé yo, 8 toneladas, y tengo un par de zapatillas que va a pesar 5 gramos, bueno, en el concepto de átomos, yo tengo que, para el carbono, la cantidad de 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, eso pesa 12 gramos. Esa es la cantidad. Yo necesito toda esta cantidad de átomos para que el carbono 12 pese 12 gramos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Sí. Ok. Entonces, Sí, profe, se entiende. este valor fue calculado por un señor de apellido Avogadro y en su honor se llama número de Avogadro. Entonces nosotros utilizamos el número de Avogadro para darle un valor en peso a una cierta cantidad de átomos de un elemento. En el caso del carbono, ese valor, esa cantidad de átomos, que es un mol, pesa 12 gramos. A ver si entendieron. Ya sabemos, 12 gramos de carbono 12 son, o para que yo logre el peso de 12 gramos de carbono 12, necesito 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12, y eso es igual a un mol. Si yo tengo 1,008 gramos de hidrógeno, ¿cuántos átomos de carbono tengo en 1,0008 gramos de hidrógeno? 6,022 por 10 elevado a 22, 23. Exacto, el mismo valor. ¿Era 22, 23? 6,022 por 10 elevado a 23. Ah, ya. ¿Y por qué a veces usan 22? ¿Dónde? Pues lo vi en su fórmula y salía 22. Ah, bueno, puede haber un error de tipeo. Ah, ya, pero es 23. 23, sí. Ya. Y eso sería un valor de un mol de hidrógeno en el fondo. Si yo tengo 15,999 gramos de oxígeno, también tengo la misma cantidad de átomos y eso equivale también a un mol de oxígeno. ¿Vale? Bueno, entonces bajo esa connotación de decir que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de un elemento, es que nosotros nombramos a los elementos de la tabla periódica como un valor de masa atómica molar, que está designada por gramos mol. O sea, cuando yo tengo un átomo, o sea, estoy buscando el valor en peso, la masa atómica del hidrógeno, lo que tengo es que es 1,008 gramos mol. ¿Y eso qué me está diciendo? Que 1,008 gramos de hidrógeno son un mol de hidrógeno. ¿Y eso cuántos átomos de hidrógeno son? Bueno, 6,022 por 10 elevado a, perdón, por 10 elevado a 23. ¿Ok? Si yo hablo de moléculas, es el mismo caso. Cuando yo calculo el peso molecular de una molécula, lo que estoy calculando es en referencia a un mol. Y esa referencia a mol también equivale a ese número o al número de Avogadro, que vendría siendo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Vale? Por ejemplo, entonces, esto ya lo hemos calculado, ya lo saben calcular. Veamos, pues, ¿cuánto es el valor de la masa molar del sulfato de sodio? ¿Vale? Calculemos. Esta molécula tiene sodio, tiene azufre y tiene oxígeno.
¿Cuántos átomos hay de sodio en esta molécula? 2. 2. ¿Cuántos de azufre? 1, ¿cierto? Y de oxígeno, 4. 142. Por lo tanto, si yo voy a la tabla periódica y busco el peso atómico del sodio, ¿cuánto es? A ver, ¿quién tiene una tabla periódica que me pueda ayudar? Es 23, ¿no? Si no me equivoco. 22,990. 23. Podemos acercarlo y poner 23, ¿qué cosa? Gramos mol. Sacamos mol. Partido por mol. Mol. El azufre, ¿cuánto es? 32. 32,06. 32. No, dejémoslo como 32, no. Gramos mol. Y el oxígeno lo podemos dejar como 15,999 o 16 gramos mol. Entonces, para yo encontrar el valor del peso molecular de esta molécula, lo que yo tengo que hacer, primero, como tengo 2 átomos de sodio, este valor lo tengo que multiplicar por 2. Como hay uno de azufre, solo lo multiplico por 1 o lo dejo tal cual. Y el oxígeno que tiene 4 lo Profe, multiplico son por 4. 142. Vale, pero vamos por parte. Díganme cuánto da en la primera. Ah, ya vamos uno por uno. Ya. 46, ¿no? ¿Qué cosa? Gramos mol. Luego, el siguiente se mantiene igual, 32 gramos mol. Y el último, 16 por 4, ¿se me ayudan? 64. 64 gramos mol. Como tengo que encontrar el valor de la molécula, lo que tengo que hacer ahora es sumar todas estas cantidades. Entonces, me va a dar, al sumarlo, 46 más 32 más 64, da que es 142 gramos mol. Y esto es el valor que tiene una molécula de digamos, Compuesto. Digamos que este compuesto, que es el sulfato de sodio, tiene, en un mol hay 142 gramos. ¿Vale? Entonces yo tengo, si esto lo desgloso, yo tengo que 142 gramos del compuesto son un mol. ¿Y un mol cuánto es? Bueno, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. En este caso, como estoy hablando de moléculas, va a ser 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. En el caso de los átomos, ese valor de un mol es de 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Entonces, con eso yo corroboro, o les vuelvo a repetir, que un mol es un valor de 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. Así como si yo digo un par, que son 2 cosas de algo, bueno, un mol simboliza 6,022 por 10 elevado a 23. Ahora, la masa en gramos que va a pesar esta sustancia va a depender de los átomos que hayan o del aporte en peso que le den los átomos. En este caso, el sulfato de sodio pesa 142 gramos, pero podemos ver otro elemento y va a pesar menos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ácido clorhídrico, que es HCl, ¿vale? El HCl tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro. Si me buscan cuánto del valor del hidrógeno es 1 gramo mol, y el del cloro, ¿me lo pueden decir, por favor? Si lo tienen por ahí. ¿Lo tienen? 35,45. Ya, 35,5 aproximadamente gramos mol. Bueno, si yo sumo, como en este caso es un átomo aporta su peso, lo que yo tengo es que la masa molecular del ácido clorhídrico es de 36,5 gramos mol. Eso quiere decir que en 36,5 gramos yo tengo un mol.
Y ese mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Les queda claro este concepto, muchachos, o les cabe alguna duda todavía? Profe, ese número que dice 6,022 elevado a la 23 o algo así, Ujú. ¿sí? ¿Siempre va a ser ese número, es como constante o va cambiando en algún momento? A ver, yo te pregunto, si yo te hablo de un par, Ujú. ¿cambia Ah, ese ya valor era de lo que par? explicaba. No, No. Entonces, pero por ya, ejemplo, si yo hablo de 2 moles, ahí sí cambia, porque en el fondo este valor se multiplica por 2. claro, ya, sí se Si yo entiende. hablo de 3 moles, o 4, o 5, o 6 moles, bueno, ese valor lo tengo que multiplicar por 6. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Aquí está, vamos a limpiar la pantalla. Y ahí nos daban también el resultado del ejercicio donde nos decían que la masa molar, que en el fondo es la masa de un mol de ácido de sulfato de sodio, es 142,1 gramos. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Si a mí me dicen que tengo 5,75 por 10 a la 24 átomos de aluminio, ¿cuántos moles son? Bueno, aquí lo que tengo que hacer es aplicar, si bien puedo hacerlo con mi amada regla de 3 o a partir de una formulita. Bueno, yo sé que un mol de aluminio, ¿a qué equivale? ¿Cuánto es un mol de aluminio? 6.02, 6,022 al 10 eso. elevado a 23 mol de al. Ups, por 10 elevado a 23. ¿Cómo sufrían mis profes corrigiéndome pruebas? ¿Qué? Por mi letra, ¿cómo sufrían mis profes corrigiéndome pruebas? Entonces, bueno, Ah, pero se entiende. yo sé entonces que un mol de aluminio son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, ¿cierto? Yo sé que esos son esa cantidad de átomos. Bueno, ¿cuántos moles entonces de aluminio van a ser 5,75 por 10 elevado a 24? También átomos. ¿Cuánto va a El ser? primero es mol. Sí, parece que sí. Sí, un mol. Entonces sería 1 dividido por 5 por 5,75. 5,75 por 10 elevado a 24, dividido 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Cuánto le da? Evidentemente me tiene que dar 0,95. 0,95 mol. Yo diría que más, ¿no? Divide 5,75 No, por po. 10 elevado a 24 dividido en 6,022 por 10. Recuerda que es cruzado. Sí, pero se me corrió una coma con el círculo. 9,55. Ahí sí, 9,55. ¿Qué cosa? Mol. Gramos mol. 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 La Si verdad, yo quiero mol. Mol con mol. encontrar, si yo quiero encontrar cuántos gramos son esta cantidad de mol, bueno, yo sé, a ver quién me da el dato del aluminio. ¿Cuánto pesa el aluminio? En la tabla periódica, ¿cuánto le sale el aluminio? Pesa 26,98, sí. 26,9815 o más Ya, 98. pongámosle gramos mol. 26,98. Si el aluminio pesa, el mol de aluminio pesa 96,98 gramos, 26,98 gramos, eso es un mol, ¿no? Ujú, sí. Multiplique por los moles y saca los gramos. ¿Cuántos gramos van a ser 9,55 mol? 26,28 por 9,55. ¿Cuánto le da? 257,65.
257,65. porque multiplica Puede ser por porque es casi 10 veces. 257,67. 66. Bueno, La que se aproxima. está bien, 66, 67, está bien, 65 Sí, también está está bien, porque después se divide por un mol y que igual, así que está bien. Ajá, y además, fíjense, este valor de 26,98 es casi 10, perdón, este valor, los 9,55 mol, es casi 10 veces más grande que el valor de un mol. Por lo tanto, este valor de gramaje, 226,98, debiese ser casi 10 veces más grande, ¿no? Y eso se aproxima a 257,6 gramos. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, ¿Sí? Entendemos que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. sí, los átomos Cuando también. hablamos de átomos son átomos, cuando hablamos de moléculas son moléculas. Y que si yo tengo 9 mol, es 9 veces más cantidad de átomos o de moléculas las que tengo. Y por Sí. tanto también en masa es 9 veces más grande. Sí. Ok. ¿Quién tiene dudas? ¿No? Bueno, otra forma también de hacerlo, que es mucho más directo, es simplemente tomar el valor del número de átomos y dividirlo, ¿no? Si yo también lo pude haber hecho, como yo sé que un mol es 6,02 o 6,022, da lo mismo como lo tomemos, por 10 elevado a 23 átomos, lo que podría haber hecho es directo, o sea, haber tomado 5,75 por 10 a la 24 dividido 6,022 por 10 a la 23. ¿Vale? Eso es más directo, también lo pueden hacer. Bueno. Y ahí nos daban entonces el valor que era 9,55 mol. Luego tenemos ahí hay otra pregunta. ¿Cuántas entonces moléculas yo tengo en 3,75 por 10 elevado a 24? Calcúlenme cuántos moles son. A ver, bien rapidito, a ver si ya lo aprendieron. Carbono es 12, oxígeno 16 por 2. ¿Cuántos moles? Aquí les voy a dar una pista. ¿Cuántos moles son ese valor? ¿Cuántos moles yo tengo en el peso molecular de ese elemento? Si yo calculo el peso del CO2, ¿cuántos moles tengo? Chicos, ¿cuántos moles tengo? 44. No, ese es el peso. ¿Tres? ¿Cuántos moles Es tengo? un mol. Un mol. ¿Tres? Un Ah, mol. un mol. Yo en esto tengo un mol. ¿Cuánto pesa ese mol? Ahora sí, ¿cuánto pesa? 44 gramos mol. 44 O gramos. sea, mol. 48 gramos mol. No. Ok, ¿Por 48. ¿Por qué? El carbono es 12 gramos mol. Sí. Y el oxígeno es 16. El oxígeno 16 es 16. Como hay dos 16. átomos, lo multiplico, bueno, gramo mol, lo multiplico por 2. Y ahí tengo Sí. que es 2 por Perdón, 16 40. más 12 da, esto da 44. 44. ¿Estamos bien, po? 44 Sorry, gramos yo metí mol. mal el dedo. Ok, Ah, aquí te tenemos equivocaste, entonces, muchachos, aquí tenemos que hay 44 gramos mol, entonces es el peso molecular de este elemento. Vale Pero, decir, profe, ¿no se espérate, despeja la déjame, fórmula de Molé? mira, déjame terminar de explicarlo y ahí después si quieres dar la opinión. Mira. Como tenemos 44 gramos mol, yo sé que entonces que 44 gramos de CO2 son equivalentes a un mol. ¿Y cuántas moléculas son un mol? 6,022 por 10 elevado a 23. 6,022 por 10 elevado a 23. Por tanto, en este ejercicio
lo dejé que lo hicieran como ustedes quisieran, pero yo lo podría haber hecho más fácil. Porque como yo sé que en un mol de CO2, yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Cuántos moles de CO2 tendré en 3,75 por 10 elevado a 24? Me están diciendo cantidad de moléculas, no de gramos. Por lo tanto, lo podía haber sacado directamente con los moles. ¿Cuánto es? Eso me va a dar casi 10 también, ¿no? No, como 5. ¿Cuánto da? No tengo calculadora aquí. No se me quedó. Puede ser 6,20 6, 6,23. 6,23. ¿Qué cosa? Su molécula Moles. de CO2. Mol. Ah, mole, verdad. Moles. Verdad. Sí, sí, porque va ese con ese. Sí, son mole. De CO2. Así es, así es. Y de estos moles yo podría sacar a priori cuánta cantidad de gramos hay. ¿Por qué? Porque yo sé que en un mol hay 44 gramos. Bueno, si tengo 6,23 moles, lo puedo multiplicar por 44 gramos y ahí me daría la cantidad de gramos que hay de CO2 en toda esa cantidad de moléculas. ¿Cierto? Sí. Pero, profe, lo que yo quería preguntar, No, para sí. sacar mole no se ocupa la fórmula de moles. Los moles es igual a la masa de un gramo dividido m medido gramos por Sí. dividido mol. Eso lo vamos a mencionar ahora a continuación. Es que Porque, ¿no es más rápido? sí, claro, ¿O es sí que, o no? a ver, estamos explicando, simplemente estoy haciendo esto más lento, más largo, porque estoy tratando de que entiendan cuál es la cantidad o qué significa un mol. Ah, ya. Un Ok. mol es una cantidad. ¿De qué? De átomos o moléculas. ¿Cuánto? 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Ok? Ya. Vale, entonces, borramos esto. Y al igual como en el ejercicio de arriba, nos da que es 0,23 moles de CO2. Y en el último, que me dan una cantidad de gramos, acá es distinto, me dan una cantidad de gramos, yo puedo encontrar también la cantidad de moles que significa esa cantidad de gramos. Entonces ahora sí, yo tengo que calcular el peso molecular de esta molécula y compararlo con cuánto sería 24,5. Y eso lo puedo hacer también ocupando reglas de 3 o simplemente calculando el peso molecular y diciendo 24,5 gramos dividido en el peso molecular de esta molécula, ¿cierto? Que es azufre más oxígeno 2. 16 por 2 más 30 más 23, ¿no? Si lo pueden calcular, ¿el azufre cuánto es? 32,00. Ya, 32 gramos mol. Y el oxígeno es 16 gramos mol por 2. Eso me da 64, ¿no? 64,06. Sí. Ya, 64 gramos mol. Bueno, si yo lo quiero hacer de la forma más fácil posible, lo que hago es esta cantidad de masa dividirlo por 64 gramos mol, gramos con gramos se va, y eso me da 0, ¿cuánto?
0,3, ¿no? 38. Sí, 0,3. 0,38, ¿qué cosa? Mol. Esa también es otra forma de calcularlo. ¿Vale? Bueno, pero la forma, digamos, de regla de 3 de hacerlo es más o menos como esta. Es decir, si yo tengo un mol de SO2 es 6,064 gramos de eso, bueno, ¿cuánto va a ser? 24,5 Sí. gramos de SO2. ¿Cierto? Profe, no se ve abajo por si acaso. No se ve abajo. ¿No vieron nada entonces de lo que yo calculé? Del último ejercicio solamente se vio lo que estaba haciendo de arriba, que es cuando inició el cálculo. O sea, se Ya. entendió toda la explicación de todas maneras. Ujú. Pero es que a mí en mi pantalla yo la puedo ver todos los valores que salen. Por eso les pregunto. No sé si alguien más lo puede ver, pero yo no veo, no alcanzo a ver abajo. Sí se ve. ¿Sí? Pero ¿este es un celular o un computador? Yo Yo estoy tampoco veo abajo, Ah, lo veo cortado. bueno, Qué raro, entero. igual lo vamos a seguir haciendo más de estas cosas, así que, y si no, lo repito, no hay problema. Bueno, entonces, para resumir, el concepto mol envuelve las siguientes cosas, o sea, envuelve la masa de un elemento en gramos, que la vamos a llamar masa atómica o masa molar, envuelve también la cantidad de átomos de ese elemento, o una cantidad de átomos de ese elemento a partir del número de Avogadro, que es 6,022, ¿cierto? Por 10 elevado a 23. También envuelve a moléculas, ¿no? A partir del número de Avogadro, o sea, número de moléculas. Y finalmente, el concepto mol también envuelve a la masa de un compuesto, a partir de la masa molecular. ¿Vale? Entonces, en química, cuando hablamos de mol, nos referimos a masa de elemento, número de átomos, número de moléculas y, por supuesto, a la masa de un compuesto o una sustancia o de una molécula. Bueno, y eso todo esto se resume, como ahí bien lo preguntaron, a esta formulilla, que en el fondo mol es igual a la masa en gramos, ya sea de átomos o de moléculas, dividido por el número o dividido por el peso molecular o el peso atómico. Si yo estoy hablando de moléculas, van a ser masa de moléculas, y si hablo de moléculas, y si hablo de masa molecular o de peso molecular, también tengo que poner acá entonces el valor del peso molecular, ¿no? Si hablo de átomos, sería la masa de átomos dividido por el peso atómico en gramos mol. ¿Vale? Eso es lo que simboliza o cómo yo calculo el número de moles de un elemento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber qué sé yo, el número la cantidad de moles que hay en 3 gramos de hidrógeno, ¿cómo sería? Bueno, sería N igual 3 gramos dividido por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, ¿no? Gramo mol. Y ahí obtengo que es 3 moles. Si yo lo hiciera con una molécula, bueno, veo cuánto es la cantidad en masa de la molécula y la divido por el peso molecular y ahí obtendría la cantidad de moles. ¿Vale? Esa también es la fórmula, digamos, para calcular el peso molecular, o sea, el número de moles. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto, muchachos? Sofía está levantando la mano. ¿Sí, Sofía? Sí, estaba hablando y estaba buscando. Profe, yo sí tengo una duda. En el caso que nos pidieran las moléculas y no nos da ese dato, ¿cómo lo podríamos sacar? ¿Cuál Serían dato? 6,022 por 10 elevado a 23 las moléculas. Y de espejo X. Lo puedes hacer con regla de 3, o si tienes la masa de la molécula,
¿Ya? Tú le calculas, tú conociendo la fórmula de la molécula, puedes calcular el peso molecular como lo estuvimos haciendo anteriormente. Ya. Sí, 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 a eso ¿Sí? sí se puede Y hacer. entonces ahí lo puedes calcular. Masa de la molécula dividido por el peso molecular de la molécula te dan los Ujú. moles. Sí. ¿Vale? Ok. Bueno, a partir de esto lo que nosotros podemos también, a partir de la masa, lo que nosotros podemos es calcular fórmulas. Fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. En el fondo la fórmula es como yo denoto mediante símbolos y números a una molécula, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular también la composición porcentual de una molécula, qué sé yo, podemos calcular, teniendo la cantidad de masa de la molécula, podemos calcular su fórmula empírica con su fórmula molecular, simplemente obteniendo los porcentajes de carbono, por ejemplo, en esta molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno que hay, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a recordar, eso sí, que era lo que estuvimos también viendo en la clase anterior, es composición porcentual de elementos, de moléculas, perdón. ¿Qué es la composición porcentual? ¿Cuánta cantidad de un elemento hay en esa molécula? Entonces, yo tomo como referencia que la molécula es el 100%, ¿cierto? O sea, si yo tomo en este ejemplo, esta molécula es el 100%, ¿cierto? Entonces, yo a partir de calcular su peso molecular, yo puedo encontrar el porcentaje que hay de carbono en esa molécula, de hidrógeno en esa molécula y de oxígeno en esa molécula. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono yo tengo en esta molécula? 12, y el carbono pesa 12 gramos mol, entonces va a ser 12 por 12. El hidrógeno es 1 gramo mol, ¿cierto? Y hay 22 hidrógenos, entonces es 1 multiplicado por 22. Y oxígeno, hay 11 átomos de oxígeno, entonces eso lo multiplico por el peso atómico del oxígeno, que es 16, entonces va a ser 11 por 16. Y ese valor me da que en el primer caso es 144, en el segundo es 22, y para el oxígeno es 176 gramos. Al sumar estas cantidades, yo tengo el valor del peso molecular de la molécula, valga la redundancia. ¿Y cuánto sería? 144 más 22 más 176. Bueno, me da que es 342 gramos mol. Ok, como ya tengo el peso molecular de esta molécula, lo que yo puedo hacer es calcular el porcentaje. ¿Por qué? Yo sé que 342 gramos mol, ¿son qué cosa? El 100%, ¿no? 100%. Entonces, lo que puedo decir es, en el caso del carbono, que aporta una cantidad de 144 gramos mol, ¿qué porcentaje aporta? Bueno, 144 por 100 dividido 342 da. ¿Lo tiene? Si me ayudan con eso. $42,10. 42,10%. Eso es lo que aporta el carbono en esta molécula. Otra forma de calcularlo también puede ser a partir de una fórmula sencilla que es porcentaje es igual a gramos mol, en este caso el carbono, que es el aporte del carbono, 144 gramos mol, dividido por el peso molecular de la molécula, que es 342 gramos mol, multiplicado por 100. Y eso también me daría 42,1. Que era la fórmula que había que usar en la guía 2. Que era la fórmula que nos mostraban en la guía 2. Así es, yo lo puedo hacer por regla de 3 o utilizando la fórmula de porcentajes.
y que esa fórmula, si mal no recuerdan, debiesen ser el elemento que estoy midiendo, en este caso un elemento A, ¿cierto? La masa del elemento A, dividida por la sumatoria, ¿cierto? Sumatoria de masa de A, de masa de B, y si hay un tercer elemento, masa de C. Y todo eso multiplicado por 100. Esa era la fórmula. En este caso, la masa de A, la masa de B y la masa de C sumada serían 342 porque es el aporte que hay de carbono, de hidrógeno y oxígeno en la molécula. ¿Okay? Bueno, esto mismo se hace para el hidrógeno y para el oxígeno. O sea, lo pueden poner porcentaje de hidrógeno ahora. Sería de hidrógeno 22 gramos mol dividido por 342 gramos mol por 100. O, nuevamente, 342 gramos mol son el 100%. ¿Cuántos son 22 gramos mol en porcentaje? Entonces, otra vez, de esas dos formas también lo puedo... 6,43%. ¿Cuánto da? 6,43%. 6,43%. O sea, el hidrógeno aporta el 6,43% del peso a esta molécula. Y finalmente el oxígeno aporta el otro restante, que vendría siendo aproximadamente el 51,5%. ¿Vale? Ahí está resumido también la respuesta. Bueno. Esto me sirve para calcular el porcentaje de, digamos, de elementos que yo tengo en una molécula. Me permite que yo pueda devolverme en cierto aspecto en el cálculo y poder estimar, a partir de estos valores, estimar esta fórmula. Y que eso es lo que vamos a seguir viendo. Bueno, antes de eso, lo que vamos a hacer es, calcúlenme el peso molecular de esta molécula, que es el Profe, cloruro de consulta. tiro. ¿Sí? Esta fórmula también se ocupa para lo que es la minería, para lo que es disponer la mena y la ganga, para saber qué tipo de mineral es Sí, claro. económicamente rentable. Sí, claro. Sí, claro, porque ahí te pasan un mineral y tú no sabes lo que tienen. Le hacen un análisis y te entregan porcentaje de peso o de cuál es la composición en porcentaje. Entonces tú a partir de esa composición porcentual, tú puedes saber qué tan, si por ejemplo tiene oro, qué tan alta es el porcentaje de oro que se encuentra ahí. Entonces sería la misma forma de hacerlo en realidad, para ver Claro, el tú tienes porcentaje un de algún peso, mineral. O de claro, tú tienes 100 gramos de un mineral, el que sea, y te dicen que en esos 100 gramos de mineral tiene un 5% de oro. Bueno, si 100 gramos son el 100%, 5 gramos, ¿cuánto es? 5%, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí lo puedes encontrar. Y en el caso de moléculas como esta, tú puedes, a partir de los porcentajes, también calcular cómo podría ser su fórmula molecular. Cuando hay, bueno, a diferencia de los minerales no forman moléculas, ¿no? Pero digamos que, o sea, hay muchas moléculas metidas ahí. En realidad sí forman moléculas, pero hay muchas moléculas que están metidas ahí. Entonces es más complicado calcular a partir de eso. Pero tú podías darle una aproximación a lo que estás teniendo en ese mineral. Si es pirita o es calcopirita o qué sé yo. Ok, bueno.
Gracias, gracias. Calculen el porcentaje, entonces calculen la composición porcentual de esta molécula. Ahí hay una pista, lo primero que tienen que hacer es calcular la masa molecular. ¿Cuánto les da? Bueno, el carbono pesa 12,01, si le quieren poner. El hidrógeno es 1 aproximadamente. Y el cloro es 35, lo pueden dejar 35,5 o 35,45. ¿Cuánto les da el porcentaje? ¿Cuánto les dan primero el peso molecular? Peso molecular 64.5. Sí. Ah, ok. Lo puse Vale, como entonces 49 como hay 2 moléculas de carbono, se multiplica por 2, 24. Ujú. Como hay 5 de hidrógeno, serían 5. Y como hay una de cloro, se mantiene en 35,45. Luego sumo todo eso y me da que el peso molecular de esta molécula, o la masa molecular de esta molécula, es 64,515 o 64,5 gramos mol. Ya, ahora calculen el porcentaje de carbono que hay en esta molécula. Entonces, el porcentaje de carbono en esta molécula Son 37.24%. ya, 37,24. Vamos a anotarlo por aquí. Ok, 37,24. De hidrógeno, Sí. 37.22. 37. Sí, ¿El de hidrógeno o el de carbono? carbono. ¿Carbono? Espérame. Ahora el de hidrógeno. Sí, estoy diciendo carbono, sí, estoy bien, sí. Ok, ahora el de 7,8. hidrógeno. ¿Cuánto? 2. El de 7,8. cloro es 54.96%. Ya, y 57, No, 54.96%. perdón. No, el de cloro, sí. Sí, el de cloro. Ok, entonces, si calcularon bien, tendríamos 37,24% de carbono, 7,8 de hidrógeno y 54,96 más o menos de cloro. Vamos a revisar entonces, a partir de la formulilla, 24 dividido en 64,5 multiplicado por 100. En el hidrógeno 5 dividido en 64,5 por 100. Y en el cloro 35,45 dividido en 64,5 multiplicado por 100 da 37,23, 7,83 y 54,94%. Eso está bien, perfecto. Entonces con eso tendrían la composición porcentual de esta molécula. Bueno, a partir de esto, lo que nosotros podemos calcular, como les decía, a partir de los porcentajes de composición de una molécula, nosotros podemos hacer lo contrario. O sea, ya vieron que nos daban la molécula, nos daban la fórmula molecular y calculábamos la composición porcentual. Pero yo también puedo hacerlo al revés. O sea, a partir de la composición porcentual, calcular la fórmula molecular de la molécula. Bueno, existen dos tipos de fórmula. Una es la empírica y la otra es molecular. La fórmula empírica es aquella que obtengo directamente de análisis de laboratorio. Por ejemplo, llevo una sustancia que yo no sé lo que es, pero en el análisis me da que tiene cierta cantidad o un porcentaje de un elemento, de otro y de otro, y en base a esos porcentajes yo puedo hacer un cálculo aproximado y puedo obtener una molécula. Esa molécula se llama molécula empírica y representa a la fórmula resumida o a la fórmula menor que puedo obtener de una molécula. Y de eso yo puedo obtener la fórmula molecular. ¿Cómo yo puedo obtener la fórmula molecular? Bueno, para obtener la fórmula molecular primero tengo que calcular la empírica y comparar el peso molecular empírico, ¿no? Tengo la fórmula empírica, calculo el peso molecular de esa fórmula empírica y lo comparo sabiendo cuál es el peso molecular
de la molécula original, tal como es. Bueno, un poquito chino, pero les voy a mostrar. Por ejemplo, en el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, nosotros conocemos que esa es su fórmula, pero esa es su fórmula empírica. Esta es su fórmula empírica. Pero su fórmula, o sea, perdón, es su fórmula molecular, pero su fórmula empírica es HO. Si se fijan, la fórmula empírica es una fórmula más pequeña que la fórmula molecular. Entonces, hay muchos casos donde a partir de los porcentajes, lo que yo calculo es la fórmula empírica. Y luego, sabiendo cuál es el peso molecular, yo puedo estimar la fórmula molecular de esa molécula. Bueno, acá hay otros ejemplos. ¿Y por qué, digamos, conviene estimar la fórmula molecular? Porque hay moléculas que tienen la misma fórmula empírica. Eso es en el caso del acetileno y el benceno. Si se fijan, uno es C2H2, C6H6, pero en ambos casos la fórmula es CH. En el formaldehído, que es CH2O, y el ácido acético, que es C2H4O2, la fórmula resumida o mínima, que es la fórmula empírica, es CH2O. También para la glucosa, que es C6H12O6, su fórmula molecular. Y bueno, y hay otros casos como, por ejemplo, en el dióxido de carbono, que su fórmula molecular y empírica es la misma, CO2 y CO2. Y la hidracina, por ejemplo, que es H2, o sea, N2H4, su fórmula empírica es NH2. Entonces, digamos que hay variación en alguna molécula entre la fórmula empírica, que es la que yo puedo obtener directo de un análisis químico, y la fórmula molecular. Por lo tanto, para yo calcular una fórmula molecular, también debería conocer el peso molecular. Bueno, pero para calcular, ahora nos vamos a centrar un poquito en la fórmula empírica. Para calcular la fórmula empírica, lo que yo necesito saber es el porcentaje en masa de los elementos que hay, que ya conocimos cómo se calculan los porcentajes en masa. Suponer que ese porcentaje en masa, o que el 100% de la masa de la suma de los porcentajes de ese análisis es el 100%, ¿cierto? Y por tanto eso va a ser el 100 gramos, por ejemplo. Yo tengo dos elementos. HCl, mi molécula tiene HCl. Me dicen que esto es 20% y esto es el 80%. Bueno, yo asumo que estos dos son el 100% de la muestra, y ese 100% yo voy a decir que son 100 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos de hidrógeno habrían en esto? Bueno, yo digo que como estos 20%, va a haber, ese 20% son 20 gramos de H, y que el 80% son 80 gramos de Cl. ¿Vale? Eso es lo primero que tengo que suponer, poniendo como ejemplo. Bueno, entonces, suponiendo que el porcentaje, el 100% de los elementos que hay en la muestra son igual a 100 gramos de elementos, lo que tengo que ver es cuánto es el aporte en gramos, a partir del porcentaje, cuánto es el aporte en gramos de cada elemento. A partir de compararlos con el peso atómico, yo encuentro el número de moles a partir de la fórmula que ya conocíamos, masa en gramos partido por la masa molecular, o sea, los gramos mol. Yo encontraba el valor de los moles, ¿no? Y así yo puedo encontrar el valor de los moles de cada elemento. Y en base a eso, calcularla relacionando los gramos mol, y así voy a obtener mi fórmula empírica. Bueno, como pueden ver, esto es casi una receta de cocina, ¿no? Entonces, a partir de los porcentajes que me dan, yo tomo como que si esos fueran 100 gramos de sustancia, por lo tanto, cada porcentaje de elemento va a equivaler ya no a porcentaje, sino que a gramos. Luego calculo el número de moles que hay de cada átomo. Posteriormente lo divido
¿cierto? O sea, ese número, esa masa la divido por la masa atómica, calculo el número de moles, y por último, lo que digo es comparar esos números de moles, dividirlos por el menor, y ahí voy a obtener una fórmula empírica. Bueno, suena un poco chino, pero ahora lo vamos a revisar. Bueno, tengo un análisis en el cual me entregan que hay un compuesto orgánico y la composición es de 40,9% de carbono, 4,5% de hidrógeno y 54,6% de oxígeno. ¿Vale? Eso me entregan en un análisis. Bueno, el primer paso es tomar ese porcentaje en gramos, o sea, el 40,9% yo lo transformo a 40,9 gramos de carbono. 4,5% va a ser 4,5 gramos de hidrógeno. Y para el oxígeno va a ser 54,6 gramos de oxígeno. ¿Vale? Siguiente es esos gramos, o sea, para el carbono, que es 40,9 gramos, lo tengo que dividir por el peso atómico, que vendría siendo 12 gramos mol. En el caso del hidrógeno, que me dan, que era 45%, yo lo tomo como 44,5, perdón, gramos, lo divido por 1 gramo mol, que es el peso atómico del hidrógeno, y el oxígeno, hago lo mismo, 54,6 gramos dividido por 16 gramos mol, me va a dar ¿qué? ¿Cuántos moles de carbono hay en 40,9 gramos? ¿Ya lo vemos? 3,41. Sí. ¿O no? Ahí. 40,9. 40,9 dividido en 12. 3,41. Entonces tengo 3,41 mol. Ya ven, gramos con gramos se van, gramos con gramos se van y me quedan en moles. ¿Cuánto hay para el hidrógeno? 4,5 mol. ¿Y cuánto hay para el oxígeno? 3,41 también. Ya, 3,41 mol. Entonces, teniendo los moles que hay de cada elemento, lo que yo tengo que hacer ahora es dividirlos, todos estos números de moles, dividirlo por el menor. ¿Cuál es la cantidad de moles menor que hay en estos tres elementos? 3,41. 3,41. Entonces yo los divido. 3,41 mol, divido 3,41 mol, y divido en 3,41 mol. Ya sé que en este me va a dar 1 y en este me va a dar 1. ¿Cuánto me da en este? 1,31, 1,32. 1,32. Moles con moles se van, así que me queda este valor adimensional. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? En esta fórmula yo tengo 1 de carbono, 1,32 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero además la receta me dice que no pueden haber números fraccionados. Por lo tanto, tengo que buscar un valor o multiplicarlo para que en el caso de este valor me dé un número entero. Si yo lo multiplico por 3, ¿cuánto me da? 4. Entonces, si yo multiplico este por 4, este por 4 y ese por 4, lo que yo tengo es que me va a dar 4. ¿Este me va a dar cuánto? Y este me va a dar 4. Ah, no, perdón, es por 3. Sí, era 4. Ese era 4. Sí, es que yo me equivoqué, puse 4. Es multiplicado por 3, perdón. Todo esto multiplicado por 3. Me va a dar que el carbono es 3, el hidrógeno es 4 y el oxígeno es 3. Entonces, si yo los mezclo, si yo esto lo llevo como una fórmula, yo digo, entonces, para resumir, 3, sería carbono 3, hidrógeno 4. Carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 3. Y con eso yo tengo la fórmula
empírica de este compuesto. ¿Se entiende, muchachos? ¿Por qué es 3 si lo multiplicamos por 4? Lo multiplicamos por ¿Escuchar? 3 o por 4. Por 3, Es ¿no? que era por 3, porque 1,32 por... Esa división me daba 3,96. O sea, Ajá. 4. Ajá. Ya, po. 4. Por Y eso. 4 se reemplazaban en todos No, los no, no. compuestos, No, todo lo ¿no? multiplicas por 3. Todo lo multiplicas por 3. Si uno lo multiplicas por 3 para obtener un valor entero, los demás también lo multiplicas por 3. Entonces, si multiplicamos 3 por 1,32 para dejar el hidrógeno como número entero, el carbono también lo tengo que multiplicar por 3 y el oxígeno también por 3. Entonces ahí me va a dar carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3, como lo anotamos abajo. No entiendo por qué aún por 3, porque nos daba 4. Ese era el resultado que nos daba. Sí, pero ¿Se tú tienes acuerdan? Y que... no nos Sí, da un sí. número entero. Ajá, pero ¿con qué valor te da número entero? ¿Multiplicado por qué Ah, valor? con 3. Ah, ya, Por no es el 3. resultado, Entonces, el número por el cual lo multiplicamos, ¿verdad? Ya, ajá. entendí. Entonces ahí lo tienes que Gracias. multiplicar y por eso tienes que multiplicar a todos los demás también por ese mismo número. Por eso multiplicamos el carbono por 3. Pero como era un solo carbono, bueno, da 3. En el caso del oxígeno también. Como es un oxígeno, multiplicado por 3, te da 3. ¿Se entiende? Sí, sí, lo entendí. Como Me uno de enredé estos sola. valores decimal, hay que llevarlo entero. Bueno, acá va a estar un poco más ordenado en el resumen, ¿no? Lo que hicimos fue, primero, suponer que los porcentajes de cada elemento eran en gramos, los multiplicamos por el peso atómico, en el caso del carbono, 49,9 gramos, lo multiplicamos por 12 gramos mol, nos dio los moles, ¿cierto? En el hidrógeno hicimos lo mismo, en el oxígeno lo mismo. Luego, tomamos el valor molar menor y lo dividimos por todos. En este caso era 3,408. Entonces eso lo dividimos en el caso del carbono, del hidrógeno y el oxígeno. Ese valor nos dio 1 para carbono, 1,32 para hidrógeno y 1 para oxígeno. Como en la receta nos dicen que todos los valores tienen que ser números enteros, tengo que encontrar un valor o un número entero en el cual el hidrógeno me dé un número entero. En este caso va a ser por 3. ¿Ya? Si yo multiplico el carbono y como el hidrógeno lo multipliqué por 3, también tengo que multiplicar el carbono por 3 y el oxígeno por 3. Y eso me da, como era un carbono multiplicado por 3, va a ser igual a 3. El hidrógeno, que era 1,32 multiplicado por 3, me da aproximadamente 4. Y el oxígeno, como era 1, me da 3. Y en base a eso yo escribo la fórmula empírica de ese compuesto, que sería C3H4O3. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿Tienen alguna duda? Por fin me quedó claro cómo se hace. ¿Sí? ¿Sí, ahora sí? Vale. Sí. Ok. Entonces, si yo quiero calcular a partir del compuesto anterior su fórmula molecular, bueno, yo ya calculé su fórmula empírica, ¿no? Dijimos que era C3H4O2. Bueno, para yo encontrar cuál es su fórmula molecular, yo debiese conocer cuál es el peso molecular de esa molécula, de la molécula original, ¿vale? Entonces, lo que hago es comparar el peso molecular empírico, o sea, el peso molecular de esta fórmula con el peso molecular de la molécula real. Entonces, calculen la fórmula, o sea, el peso molecular de C3H4O3, como lo hemos hecho. Entonces, bueno, ya está calculado. Pero como tenemos 3 carbonos, se multiplica 3 por 12. En el caso del hidrógeno hay 4, 4 por 1, y en el oxígeno hay 3, 3 por 16, y eso me da el peso molecular empírico, que tiene que ver con esta muestra. ¿Cierto? Entonces, acá lo que tengo que hacer
es un paso siguiente. Sacar la proporción que hay entre el peso molecular empírico y el peso molecular de la molécula real. Como me dan el peso molecular, lo que yo tengo que hacer es el peso molecular empírico, en este caso. En este caso, yo tengo que el peso molecular de la muestra era 176 gramos mol, lo tengo que dividir en 88 gramos mol. ¿Y eso cuánto me da? 2, ¿no? 2. 2. Entonces la relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular es de 2. Entonces, si yo este valor de 2 lo multiplico a C3, H4 o 3, lo multiplico todo eso por 2, yo voy a tener la fórmula molecular. 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y 2 por 3, 6. Con eso yo tendría la fórmula molecular de esta molécula que me dijeron que es el ácido ascórbico. Sí, da. Está justo. Bueno, acá está la otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Calculé el peso molecular empírico y el peso molecular lo dividí por el peso molecular empírico, eso me da que era 2. Perdón. Y ese 2 lo multiplico por los átomos que hay de cada átomo en la molécula y me da que es C6H8O6. Y ese sería el ácido ascórbico. ¿Se entiende, muchachos? ¿Cómo calcular el peso molecular? A partir de los porcentajes. Primero calculo el peso molecular empírico. Después relaciono el peso molecular con el peso molecular empírico y ese valor lo multiplico en la fórmula empírica y me da la fórmula molecular. Bueno. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces nos dicen que tenemos que el compuesto tiene la siguiente composición en tanto por ciento. 19,3 de sodio, 26,9 de azufre, 53,8 de oxígeno. El peso molecular de esta molécula es 238 gramos mol. Ese es el peso molecular de la fórmula molecular. Entonces, ahora me dicen, calcule su fórmula molecular. Me dan como datos, entonces, el peso atómico del sodio, del azufre y del oxígeno. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Recuerdan? Calcular los moles, ¿no? Entonces tengo el sodio, tengo el azufre, tengo el oxígeno, tengo que calcular los moles. ¿Cuánto sería entonces? 19,3, el porcentaje lo dejo en gramos, dividido por el peso molecular, gramos mol, ¿cierto? Y esto me va a dar los mol de sodio. En el caso del azufre es 0,08. 0,08. ¿Cuánto? Sí. 0,08. 0,08 mol. En el caso del azufre, que son 26,9 gramos dividido en 32 gramos mol. Dividido. Vamos a tirar un poco más. 238. ¿Cuánto del segundo? Profe, son 23. 20, Arriba y abajo, 32. 26,9. ¿No lo está dividiendo por peso molecular? Es 20, mira, lo voy a anotar de nuevo que me quedaron muy juntos y se ve. No, hacia abajo. Espérame, que me quedo. Sí, son dividido 238, ¿no?
Sí, mira, en el segundo caso, que es en el caso del azufre, el porcentaje que me dan es 26,9. Sí, Entonces, 26,9, ¿qué cosa? Gramos. Dividido por sí. el peso molecular, que es 32 238. gramos mol, Ah, a 32. es 32 gramos Me mol. enredé. 0,84. Ok, 0,84. Y en el último, que es el oxígeno, ¿qué tenemos? 16. 53,8 gramos Ah, 53. dividido 16 16. gramos mol. ¿Cuánto da? 3,36. 3,36. Sí. Ok, estos son mol. Estos son mol. ¿Puedes calcular de nuevo el primero? Que no me calza Sí. ese valor. 19,3. Es que yo estaba pensando 3,238, por eso le pregunté. Ah, no, es porque aquí estamos viendo por átomo. Cada átomo. 0,83. Ya, 0,84 ese, ya. el primero. Entonces Lo vemos aproximamos. 0,84, 0,84 y el último es 3,36. Siguiente El segundo, entonces forma dividirlos por el valor menor, que en este caso es 0,84. 0,84 mol. 1, 0,84 mol y 3,36 dividido 0,86. 0,84 Ese da mol. 4, justo. O sea, 1, 1 y 4. Entonces la fórmula empírica de este compuesto sería NaSO4, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros ahora calculamos es el peso molecular empírico. Entonces, a partir del peso molecular empírico, ¿qué sería? Sodio, hay un sodio, sería 23, bueno, lo voy a volver a... Vamos a limpiar la será 23 NaSO4. más 32. Calculo la fórmula de la fórmula molecular, la vamos a poner fórmula empírica. 23 más Entonces la fórmula empírica 32 tenemos más sodio, 16 por 4. que es igual 23 gramos mol. El azufre, que es 32 gramos mol. Y el oxígeno, que es 16 gramos mol. Pero aquí está multiplicado por 4. Tenemos el peso molecular empírico. Entonces este sería Son 119. peso molecular empírico igual 119 gramos mol. Ok. Ahora sí, tengo que tomar el peso molecular que me dan acá. Y ahí lo relaciono. Entonces va a ser, la relación es peso molecular dividido peso molecular empírico. Vale decir, 238 dividido 119. Esto es gramos mol y gramos mol. Eso da 2, ¿no? 2. Sí. Okay. Entonces, y este 2 yo lo multiplico a la fórmula empírica. Vale decir, vamos a limpiar de nuevo. La fórmula empírica era NaSO4. Y la relación que me dio de peso molecular versus peso molecular empírico es 2. Entonces lo multiplico. Es decir, que esto le vamos a poner fórmula molecular empírica. Por lo tanto, la fórmula molecular va a ser Na2S2O8. Eso vendría siendo la fórmula o este compuesto, su fórmula molecular. ¿Se entiende, muchachos? Le vamos a dar otra corrida, así ya he hecho un poco más ordenado el ejercicio. Primero, entonces, de nuevo, los porcentajes los paso a gramos. En el caso del sodio, que era 19,3%, ahora 19,3 gramos, lo divido por el peso atómico, que es 23, me da 0,84 mol. Lo mismo lo hago para el azufre,
que es 26,9 gramos, era el porcentaje era en gramos, lo divido por 32, me da el número de moles, y lo siguiente también para el oxígeno, y me da un número de moles. De estos 3 moles, o de estas 3 cantidades de moles, la más pequeña la tomo para dividirla por el resto. En este caso es 0,84. Entonces, en el sodio, 0,84 dividido por 0,84 me da 1. En el azufre, el mismo caso. Y en el oxígeno me da 4, ¿cierto? Porque me había dado 3,36 moles la cantidad de moles que había. Con esto yo formulo la fórmula empírica del compuesto. Entonces, Na1, sodio 1, oxígeno 4. De esta fórmula empírica calculo su peso molecular empírico. O sea, del NaSC4, O4 es uno de esos. Es un oxígeno. Saco su fórmula molecular empírica. O sea, como tiene un sodio, 23, como tiene un azufre, 32, como tiene 4 oxígenos, va a ser 4 por 16. Y ahí me va a dar su peso molecular empírico, que es 119. Como me dieron el peso molecular, que era 238, lo relaciono con la fórmula molecular empírica. Entonces, fórmula molecular real dividido por fórmula molecular empírica, me da que 238 dividido en 119 es igual a 2. Esa es la fórmula, o ese es el número con el que yo multiplico la fórmula empírica y me da la fórmula molecular. Entonces, NaSO4 por 2 va a ser Na2S2O8. Y esa es la fórmula molecular del persulfato de sodio. ¿Vale? Muchachos, ¿dudas respecto a esto? Ninguna duda, profe, hasta ahora. ¿Seguros? Profe lo explica súper bien. Ok. Respecto a esto, muchachos, este ejercicio es el primero del taller de hoy. Así que les va a ayudar. Y nada, si no tienen dudas, bajar de compartir. Si no tienen dudas, tómense un par de minutitos. Van a ser 5 para las 8, 5 para las 9. El taller ya se los envié, ¿cierto? Sí, ya tienen el taller. Entonces, tómense unos 10 minutitos mientras yo divido las salas. Ah, ¿se acuerdan de sus grupos, no? Sí. Sí, profesor. Ya, Mi ok, grupo es el grupo entonces, 5. entonces, por favor, ustedes, mándense a ustedes solos a sus grupos, por favor. Bueno, voy a parar.